Bueno, muy buenas noches con todos y todas. Sean bienvenidos a este tercer día de este ciclo de charlas denominado Heroínas Reales, que se viene realizando por segundo año consecutivo. Para quienes recién se unen o nos conocen, somos Perú Women Builders, una organización naturalista peruana sin fines de lucro conformada por mujeres y niñas de 15 regiones del Perú, cuyo objetivo es incrementar la red de observadoras de aves y amantes de la naturaleza en nuestro país, generando espacios seguros, sin discriminación, promoviendo la conservación de la avifauna y la visibilización de las mujeres y niñas peruanas en el avistamiento, la investigación, ciencia ciudadana, educación ambiental, ecoturismo y en la parte científica y aficionada. En el marco de los objetivos de nuestra organización, el presente ciclo de conferencias cuenta el día de hoy con dos excelentes ponentes, dos heroínas reales. Tuvimos el agrado de escuchar ya a la licenciada Elisaida Vázquez, a quien felicitamos nuevamente por su ponencia y aplaudimos el ejemplo que representa para todas nosotras. Ahora tengo el agrado de presentar a la magíster en ciencias, Gaby Whitaker Guerra. Ella es de Guatemala. Gabriela es investigadora en sostenibilidad ambiental con más de 7 años de experiencia en paisajes multifuncionales tropicales. Actualmente es Associate Scientist como coordinadora de investigación en el Hub Sudamérica en la WIS Academy for Nature, donde lidera investigaciones sobre gobernanza ambiental y biodiversidad en la Amazonía peruana. Ha trabajado con la Alianza Biodiversity International, CIAT, ETH, Zurich, contribuyendo a proyectos de agroecología, sistemas socioecológicos y manejo de recursos naturales. Es magíster en ciencias ambientales por la ETH Zurich y magíster en gestión de agronegocios por la Rome Business School. Su trabajo se centra en la investigación aplicada para impulsar soluciones sostenibles en sistemas tropicales y bajo el enfoque de paisajes multifuncionales. Igualmente implementar procesos participativos con actores multisectoriales para generar transformaciones sostenibles en los paisajes tropicales, conectando la investigación con la acción. Le damos la bienvenida, Gaby. Muy buenas noches. Muchas gracias, Jacqueline, y bueno, buenas noches con todas. Creo que sí, somos un grupo bastante grande. Primero que todo, agradecer por la invitación que se me hizo. Esta es una de las primeras veces que puedo compartir un poco mi trayectoria. La verdad, va a ser un poco pasar la valla de Lizaida. La verdad que qué honor estar hoy día aquí contigo y escuchar tu historia. Realmente ha sido muy inspiradora y fortalece y da las ganas de seguir luchando también en esto. Eh, Hoy me gustaría compartir un poco de mi historia, de cómo terminé enfocándome como investigadora científica en ver cómo la investigación puede volverse un eje central para la implementación de proyectos desde una mirada más de acción. Al igual que compartir un poco mi trayectoria en el mundo de la investigación con la esperanza de que pueda inspirar a otras a seguir el mismo camino, sumergirse tal vez no de fondo en la ciencia, pero sí conectar con ella como yo lo hice. Pero también quien se siente identificada, que tiene una trayectoria similar a la mía, se pueda sentir acompañada, que estamos en un proceso similar, ¿no? Con oportunidades, pero también barreras similares como mujeres en este rubro de la investigación científica. Em, Hoy día, pues voy a probar algo un poquito diferente. Escribí más como un ensayo para que fuera más una conversación en conjunto, apartándome un poco de lo que son las diapositivas y de alguna presentación específica de un proyecto, como suelo hacerlo con evidencia científica o con gráficos un poco complejos, ¿no? Y es más que todo para poder compartirles eso, mi trayectoria, que siento que como la de muchos y muchas, ha sido un camino con giros inesperados y bastantes aprendizajes, en el que de cierta manera no siempre he encajado de todo en el molde convencional del mundo académico como científica investigadora. Y ahorita les cuento un poquito por qué. Para empezar mi historia un poquito, me retomo a lo que era mi niñez, ¿no? Si alguien me hubiera dicho de niña que iba a ser científica investigadora, en aquel entonces me hubiera imaginado algo como un poquito de las caricaturas, ¿no? Una persona en bata blanca, con gafas enormes y experimentos en un laboratorio con cosas burbujeando, ¿no? Y de hecho, de cierta manera, sí empecé así.
Me sumergí en el mundo de los procesos biogeoquímicos, del mundo geológico y de oceanografía, sabiendo que este trabajo tenía un enorme valor y era un espacio de precisión, se consideraba o se considera todavía como de prestigio dentro del mundo científico. Y por otra parte me permitía entender cómo los ecosistemas funcionan a mayor detalle, ¿no? Bajo un microscopio. Y por parte también fue por donde la vida me empujó por inercia, pero también por las propias barreras que estaban presentes de cuando tenía la oportunidad de escoger qué carrera seguir, ¿no? Sin embargo, pese de que sí me llamaba la atención este mundo más de laboratorio, mi mente siempre me empujó a dar un paso atrás, ampliar el lente con el que observo las conexiones que hay en un espacio, en un paisaje. Específicamente en mi caso, pues llevo 11 años en Madre de Dios, entonces entender este sistema tan complejo del bosque tropical. Y yo creo que eso vino desde pequeña, ¿no? Gracias a las salidas de campo que hacía con mi papá, trabajaba en el sector cafetalero. Siempre que iba con él me intrigaban ver cómo el árbol se conectaba con la tierra, cómo el sistema productivo era parte de algo también más grande, ¿no? No era aislado, sino estaba conectado con la naturaleza a su alrededor. Me fascinaba en general estar en contacto con la naturaleza en esas salidas, observar los paisajes y tratar de entender estas conexiones que tanto menciono, ¿no? De hecho, en algún punto de mi vida sí pensé en poder dedicarme a algún tema más sobre agronomía, pero lamentablemente en aquel entonces en el colegio cualquier carrera relacionada con el trabajo de campo no se veía como algo para mujeres. Y eso donde yo crecí, soy guatemalteca, pero crecí en Honduras, está una de las universidades más prestigiosas de agronomía en Latinoamérica, la Universidad Zamorano. Eh, pero nunca se me empujó a poder explorar ese mundo, porque cuando se hablaba de ciencia y de mujeres en aquel entonces, la conversación casi siempre giraba en torno a la medicina o el trabajo más de laboratorio, nunca sobre explorar ecosistemas, hacer estas expediciones hermosas en el bosque, de poder entender más estas dinámicas de ensuciarse, de ir a campo. Por lo mismo que mis opciones de carrera terminaron más ligadas al tema de laboratorio y por ende opté por irme por las ciencias ambientales, que ha sido mi carrera hasta ahora. Aún así, pese a esto, pues seguía con mi terquedad y pues por tanto también mi curiosidad por seguir entendiendo estas relaciones entre los elementos naturales y sociales. Para mí un momento clave en la carrera, en mi pregrado, fue cuando estaba sentada en una clase y fue la única clase que tuvimos sobre sistemas socioambientales en la Amazonía brasilera. Me acuerdo perfectamente que era un caso de estudio en Manaus, donde nos presentaban todos estos elementos que se conectaban entre sí. Y ya no se hablaba solamente de los elementos naturales, pero cómo también los ecosistemas interactuaban con las dinámicas humanas de formas complejas, ¿no? No se trataba solo de estudiar las reacciones químicas de los suelos o el agua, sino realmente era ver cómo esos procesos afectaban comunidades y los propios agua, por las sequías, por las propias dinámicas que tiene un ecosistema tropical. Y esto en medio de mi pregrado me llevó a decir, pucha, tengo que explorar este mundo un poquito mejor y buscando prácticas y oportunidades, pues la vida me trajo acá a Madre de Dios, donde ahorita radico ya de manera permanente. Pude, por suerte, ver de cerca cómo los ecosistemas y las personas coexisten, ¿no? Y transforman su entorno. Siendo Madre de Dios, como sabemos, la capital de la biodiversidad, pero es también muy dinámica en temas sociales, ¿no? En este momento que tuve la oportunidad de poder venir acá, Madre de Dios, conocer de esta tierra, ahondar un poco más en esas curiosidades que siempre tuve desde niña y se mantuvieron a lo largo de mis estudios, y al poder acercarme un poco más al monitoreo biológico,
confirmé que mi pasión estaba en ese enfoque amplio, ¿no? No en ver el enfoque micro, sino realmente ver el enfoque macro. Y por ende, tomé la decisión después de venir un año a trabajar acá, profundizar en estas dinámicas a través de una maestría nuevamente en ciencias ambientales, nada más que esta vez sí me volqué más con un énfasis en gestión de bosques y paisajes. Gracias a pues los cursos que tuve, también tuve una gran oportunidad de aprender de varios profesores que tenían proyectos y casos de estudio en otras zonas tropicales. Pude ahondar un poco en lo que hoy quería compartir, ¿no? Me di cuenta que la investigación científica no debía quedarse solo en publicaciones científicas para un público reducido, sino realmente ver cómo podría ser útil para la implementación de proyectos y tomas de decisiones estratégicas. Ser parte de esas decisiones políticas que hay en los territorios, en los lugares donde vivimos, ¿no? Me sumergí en diferentes enfoques, algunos considerados más innovadores, como metodologías participativas, tales como son los juegos para la ciencia, y que ahí es donde mi mente un poquito explotó, porque decía cómo uno puede usar juegos para realmente hacer ciencia, ¿no? Pero era una estrategia de poder entender el sistema en el que uno estaba estudiando y después mediante el juego con actores locales de diferentes rubros, poder crear diálogos mientras uno entendía mejor el sistema también y las interacciones que hay en estos componentes sociales y naturales. Pero también a través de todas estas experiencias, ahorita más que todo académicas, también empecé a generar este entendimiento cómo la información generada por la investigación también podía alimentar la adaptación de estrategias de gestión territorial, ¿no? Eh, Esto nuevamente, como mencioné, fue explorando casos de estudios en que realmente se aplicaba la investigación en campo, aunque pues para mí seguía siendo algo mucho más desde lo teórico. Y así fue como terminé sumergiéndome más en la investigación participativa y transdisciplinaria. Transdisciplinaria es como el nombre ahorita de moda que usualmente se usa ahora, donde se involucra desde un inicio de una fase de experimentación o de investigación a diversos actores, donde científicos, comunidades indígenas, comunidades campesinas, tomadores de decisiones, etcétera colaboran para entender cuál es la problemática y cómo abordarla y cómo alimentar la información que hace falta tener para poder justamente crear estos procesos de gestión adaptativa, ¿no? Mi objetivo sí era continuar en el modelo clásico académico, o sea, hacer maestría, doctorado, postdoctorado, pues desafortunadamente en el momento que yo había creado una propuesta de doctorado, no conseguí financiamiento para mi proyecto de doctorado y pues un mes después empezó la pandemia. Y eso pues fue un gran reto en el sentido de que en ese entonces, por la pandemia propiamente, pues muchos proyectos se retrasaron, mucho trabajo de campo, no había financiamiento para nuevos proyectos. Entonces, de cierta manera, la vida me empujó a enfocarme más en el mundo laboral, relacionado siempre a la investigación, pero más aplicado, no tan académico y teórico, ¿no? Y aunque en su momento lo vi como una gran piedra en el camino, después las experiencias laborales que tuve suerte de tener, tanto en la Alianza Biodiversity CIAT, que es una institución de investigación que se enfoca en temas de sistemas productivos, y ahora en mi rol de la Visa Academy, he podido ver más de cerca esta interfaz entre la investigación y la acción, que realmente ha sido un espacio en el que la ciencia no se queda en publicaciones, sino que alimenta procesos de cambios reales, ¿no? De procesos de toma de decisión con propiamente acá en Madre de Dios, con el sector público y el sector privado. No es fácil y pues es un mundo que todavía se está entendiendo cómo funciona más, pero es un mundo para mí por lo menos fascinante y con muchas oportunidades que cada vez va ganando más reconocimiento. Y de cierta manera creo que siempre lo hemos hecho, pero ahora se está innovando en nuevas formas de hacerlo para que también llegue, por ejemplo, al pequeño productor, a las comunidades locales, etcétera.
Por supuesto, pues esta es una historia más de mi trayectoria y de cómo yo he visto el valor de la investigación más allá de lo teórico y académico, pero también lo quería compartir y no quisiera terminar este ensayo sin recalcar que este camino no ha estado libre de desafíos. Como mujer joven en la ciencia, me he encontrado con barreras que van desde la subestimación hasta la necesidad constante de demostrar mi capacidad. Y ahí añado también no ser solo mujer joven, sino ser mujer joven latina, en un mundo académico que sigue dictado bastante por el norte. Me he encontrado en espacios donde han dudado de mis capacidades simplemente porque soy latinoamericana, más allá de solo ser mujer joven, ¿no? Como mujer joven, también no solo es para las mujeres jóvenes, sino en general creo que el mundo académico para las mujeres sigue siendo bastante difícil, muy similar a eh, lo que nos acaba de compartir en el montañismo Lixaida, en el que pues las mujeres en ciencia han sido históricamente invisibilizadas, lo podemos ver por los premios Nobel que se han dado, son mayormente a hombres. Y esto solo es la punta del iceberg, ¿no? En general, la participación no es equitativa dentro de las instituciones académicas, hay muchas diferencias, también hay muchas barreras, que también va relacionado mucho a la maternidad, ¿no? Ya que es una carrera bastante demandante si uno quiere seguir el modelo clásico hasta ser profesora, pues uno no puede parar y la maternidad es algo que sigue en cuestión de cómo manejarlo para que sea equitativo entre hombres y mujeres, ¿no? Y lo que sí siento que sí debería de haber, porque hay muy poco, es más mujeres en la toma de decisiones de este sector de investigación científica para poder tener más este lente y este balance que se necesita. Además, pues recalco mucho la parte de la juventud porque sí es algo con lo que yo me he enfrentado con bastantes barreras, en el sentido de que pues es muy difícil entrar a un círculo que es bastante cerrado. Muchas veces pues hay falta de reconocimiento del trabajo, no se paga como se debe porque uno tiene que ganar cancha, dificultad para acceder a oportunidades y pues lo que usualmente creo que quienes estamos en el mismo rubro pues lo sabemos de ganar suficiente seniority antes de ser tomados en serio, pese que tal vez uno tenga alguna idea interesante, es muy difícil que lo escuchen, ¿no? Eso es más que todo enfocándome en la parte difícil o retadora. Y pues solo recalca de que a pesar de que sí han habido avances en paridad de género e inclusión, el camino todavía es largo, ¿no? Y no hay que darnos por vencido, aunque a veces se sienta agotador. Lo único que me gustaría compartir con esto es que aunque a veces parezca difícil y hoy en día creo que es aún más porque somos una sociedad hiperconectada por las redes sociales. Hay veces creo que se puede llegar a sentir uno agobiado por todo lo que vemos en redes sociales, que está inundado de muchas historias negativas. Y hay veces no mucho de esa parte de ilusión y pasión, ¿no? En el recorrido. Pero algo que me gustaría compartir en este espacio es, y algo que me ha dicho siempre una persona muy cercana a mí, es que cuando sientas que has perdido de vista tu propósito de vida, ahí da un paso atrás y revisítalo. Aún si lo tienes que ajustar, no pierdas la esperanza de lograrlo. Que, pues como siempre decimos, ¿no? Al final del túnel siempre hay una luz que nos guía. Y bueno, y también no dejarnos que la negatividad y estas barreras, desafíos que siempre se interponen nos consuman, y realmente buscar esas experiencias positivas que hoy en día ya no se comparten tanto. Y espero que esta haya sido una de ellas junto con Lixaida, para poder inspirar un poco desde mi perspectiva y desde mi rubro, en seguir esta lucha por más mujeres y más liderazgo dentro del mundo de investigación científica. Y con eso termino mi pequeño ensayo. Les agradezco, espero que haya sido de su interés y pues esto es algo nuevo para mí, así que les agradezco también por el espacio. Muchísimas gracias, Gaby. Te agradecemos a ti más bien por tu disponibilidad de participar de este ciclo de conferencias y por compartirnos esta experiencia. Bueno, tus experiencias que has vivido a lo largo de tu vida como mujer, como investigadora,
como mujer latinoamericana investigadora, ¿no? Con todos los retos y oportunidades también que esto presenta dentro de nuestro contexto y la inspiración que yo creo que hablo por todas, al decir que esto es, ver estos casos es inspirador, ¿no? Nos sentimos más acompañadas, más identificadas, más valoradas también y con más fuerzas para seguir cumpliendo nuestras metas, persiguiendo nuestros sueños. Algo importante que te escuché decir casi al último, eso de cuando estemos un poco perdidos, reevaluar, ¿no? Retroceder y reevaluar y replantearnos nuestros objetivos y no perder de vista como que ese camino. Yo quisiera preguntarte cuál ha sido uno de los mayores retos, porque nos hablabas, por ejemplo, de la maternidad, ¿no? Del simple hecho de ser mujer, pero digamos en otros contextos sociales, socioeconómicos, culturales, ya que has venido desde lejos hasta nuestro país para desenvolverte, ¿cuáles para ti serían esos retos más significativos? Yo me enamoré de Perú nomás, toqué tierra acá, entonces realmente adaptarme acá fue bastante sencillo. Yo creo que para mí, en términos culturales, sociales, son más las dinámicas que hay en el mundo de la investigación, del mundo académico. Como mencionaba un poco anteriormente, todavía hay estos caminos que son más dictados por las visiones que vienen del norte, y no se escucha mucho la voz del científico en el sur. Se desestima también por el tema del idioma, eso también juega mucho en contra y es un desafío que uno tiene que ir rompiendo. Eh, el hecho que tal vez hay veces lo miran a uno como más pequeño, simplemente porque pues creció acá y tal vez no tiene las experiencias que piensan que son mejores allá. Y son cosas que no solo las hablo desde mi experiencia, pero también experiencias que he compartido con otras colegas latinoamericanas que han estudiado en el extranjero, ¿no? Eh, Creo que, para resumirlo, creo que es eso, de darse uno el espacio y decir, yo estoy acá, yo sé lo que hago, yo también tengo voz y también tengo voto, ¿no? Mi idioma no me define, de dónde vengo tampoco, y no debería de haber esta diferencia entre norte y sur, ¿no? Ninguno de los dos es mejor ni peor, ¿no? Toca juntarnos y realmente trabajar de la mano y que nos escuchen un poco más, ¿no? Hacia dónde podría ir la investigación para que responda más a las necesidades que hay en los territorios. Listo, muchísimas gracias, Gaby. Ana nos dice, muchas gracias, Gaby, felicidades. Dijiste que uno no puede parar. ¿Qué se viene para ti como mujer, como profesional? Muchas gracias. El doctorado. Está un poco rezagado, o sea, son 7 años desde que presenté mi proyecto de doctorado y desde entonces me metí al mundo laboral. Y bueno, yo creo que eso es un paso que sí me interesa porque pues tengo curiosidades todavía de ahondar y creo que el doctorado es lo que me va a permitir dar una pausa al día a día de gestión, porque ahorita me dedico más a la gestión de proyectos de investigación, y poder nuevamente explorar el mundo de lectura, de poder fascinarme en metodologías, ver más allá. Pero realmente lo que a mí me gustaría no solo es para volver al mundo académico, pero a mí sí me gustaría seguir viendo cómo la investigación se pueda ir adaptando más al contexto, nuevamente que responda a necesidades del territorio y que vaya de la mano de estos procesos de implementación de proyectos. Y cuando digo de proyectos, no digo solamente de proyectos del Estado, sino también de ONGs, de sociedad civil, de instituciones internacionales, ¿no? Y que realmente vayan generando un impacto más concreto en los territorios y que no se queden muy abiertos, ¿no? Y poder seguir inspirando y fortaleciendo a otras personas en el camino, ¿no? Creo que eso es lo que también me emociona un poco, es ir abriendo caminos para otros, porque lo que sí miro es cuando yo empecé, sí hay caminos más abiertos de los que habían antes, ¿no? Y poder serlo y facilitarle eso a generaciones más jóvenes, es algo que me apasiona también mucho. Entonces, sí, es el propósito del doctorado. Eso también me permite abrir otras puertas que ahorita no se me abren por algunas de las barreras que mencioné anteriormente.
Listo, gracias Gaby. Me quedo con lo que dijiste también, ¿no? Eso de dejar un camino, un rastro, una huella, lo que quizás para nosotros sean pequeños pasos, puede significar la huella pues, sobre la que pueden venir muchas más mujeres, ¿no? Como oportunidades para todas nosotras. Una vez más, muchísimas gracias por tu presentación. No sé si hay alguna pregunta o palabras finales que nos quisieras dar quizás para cerrar este ciclo de conferencia. No, solo yo creo que estos espacios son los ideales para poder inspirarnos y apoyarnos desde las diferentes profesiones que tenemos, el saber de que hay una red tan grande de mujeres en las cuales nos podemos apoyar y podemos impulsar estos caminos, pues es bastante inspirador y así como algunos han puesto en el chat, seguir adelante y no parar, seguir viendo esa luz al final del túnel, aun cuando un poco gris y nubloso, ¿no? Más bien agradecer nuevamente por el espacio. Fue también un honor escuchar hoy a Lixaida y me quedo muy inspirada también por lo compartido el día de hoy. Listo, muchísimas gracias, Gabriela, una vez más. Agradecemos también una vez más a la licenciada Elixaida también por su experiencia y compartirla con nosotros.